El día de hoy sesionó la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y ahí se votó y se eligió a su mesa directiva integrada por 7 diputados constituyentes. Y a continuación lo invitamos a que siga la transmisión de la sesión del día de hoy allá en la Casa de Xicotenca. Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las y los constituyentes. Se informa a la presidencia que existen registrados previamente 85 constituyentes. Se abre la sesión. Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día. Orden del día propuesto, 5 de octubre del 2016. Lectura y aprobación del orden del día. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Integración de la Junta Instaladora. Toma de protesta de la constituyente Irma Cuez Arquiz como secretaria de la Junta Instaladora. Comunicaciones. Diversos oficios por los que se informa a la Junta Instaladora la constitución de los grupos parlamentarios. De la Cámara de Diputados, por el que se informa de la designación de una diputada federal a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, del constituyente Bruno Bichir Nájera, por el que solicita licencia. Toma de protesta de constituyentes, de la mesa de acuerdos por la que se propone el método de la integración de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Toma de protesta de la mesa directiva y 6 iniciativas de diversos grupos parlamentarios. Consulte la Secretaría. Perdón. Diputado Cárdenas. ¿Con qué objeto, diputado? Hacer una rectificación, presidente. Como lo vimos hace un momento ¿Al acta de la sesión anterior? en la Junta Instaladora, no, en la Junta Instaladora y lo que acordamos en ella para que se viera solamente el tema de la mesa directiva y no las iniciativas. Entonces, y por tratarse de un acto personalísimo, presidente, le pido que las iniciativas que hemos formulado, en mi caso por lo menos las que me correspondan, se vean hasta la próxima sesión y no en la sesión del día de hoy, presidente. Muchas gracias. Se atiende su observación y se pasa al próximo orden del día. Gracias. Con esa... A ver, con esa... la incorporación de esa petición que fue aceptada, ahora se consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el orden del día. Por instrucciones de la presidencia, se consulta a la Asamblea si es de aprobarse el orden del día. Se aprueba Las el y orden los del día constituyentes con que estén la por la observación. afirmativa sirvan en manifestarlo. Se aprueba el orden del día con la observación hecha por el diputado Cárdenas.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Muchas gracias. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las y los conscientes que estén por la afirmativa sirvan en manifestarlo. Aprobado, señor presidente. Los y las constituyentes que estén por la negativa sirvan en manifestarlo. Aprobada el acta. Se dispensa la lectura. Está a discusión el acta. En votación económica se consulta a la Asamblea si es de aprobarse. Las y los conscientes que estén por la afirmativa sirvan en manifestarlo. Los que estén por la negativa sirvan en manifestarlo. Aprobada el acta. Ya se acabó, ya no tengo nada que hacer. Honorable Asamblea, con motivo de la licencia del diputado Javier Jiménez Espriu, queda la vacante de la Junta Instaladora de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. En consecuencia, y de conformidad con lo que dispone el artículo 7º transitorio, párrafo 3º del Decreto de Reformas Constitucionales publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016 y el artículo 15, numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado con mayor antigüedad para ocupar la Secretaría de la Junta Instaladora corresponde a la diputada Irma Cue Sarkis. Diputada, por favor, conduzcan a la diputada a la mesa directiva para que asuma la secretaría correspondiente. Diputada Irma Cue Sarkis, protesta guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de secretaria de la Junta Instaladora de la Asamblea Constituyente, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Ciudad de México? Si no lo hace así, que la Ciudad de México se lo demande. Procede la Secretaría a informar a la Asamblea las comunicaciones recibidas. Se recibieron comunicaciones por instrucciones de la Presidencia, doy lectura. Se recibieron comunicaciones que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria, por las que se informa la constitución de los siguientes grupos parlamentarios. 1. Del Partido de Revolución Democrática. 2. De Morena. 3. Del Partido Revolucionario Institucional. 4. Del Partido Acción Nacional. 5. Del Ejecutivo Federal. 6. Constitucionalista. 7. Del Partido Encuentro Social. 8. De Movimiento Ciudadano. Y 9. Del Partido Verde Ecologista de México. Enterado. Se recibió oficio de la Cámara de Diputados por el que comunica la designación de la ciudadana María Gloria Hernández Madrid como diputada constituyente a la Asamblea Constitutiva de la Ciudad de México. En consecuencia, no.
al presidente. Se recibió solicitud de licencia del constituyente Bruno Iván Bichir Nájera para separarse de sus funciones como diputado constituyente del 5 al 17 de octubre de este año. Segundo, llámese al suplente. Consulte la Secretaría si en votación económica, si son de aprobarse los puntos de acuerdo. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Comuníquese. Ya está. Las Aprobada. y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. A ver, primero. Sí, son dos puntos de acuerdo. Uno, la licencia del señor diputado Jiménez Aspriu. Por favor, secretaria, leerá los puntos de acuerdo. Le rogamos que atiendan ustedes a la lectura que hará la señora secretaria. El primero es: se concede licencia al constituyente Bruno Iván Bichir Nájera para separarse de sus funciones como diputado constituyente del 5 al 17 de octubre en el año en curso. Segundo. Segundo, si es así, llámese al suplente. ¿Está de acuerdo? Esos son los puntos de acuerdo. Son los puntos de acuerdo que están a consideración de ustedes, señores diputados. Que es, por un lado, la licencia del diputado Bruno Iván Bichir Nájera. Pido a la Secretaría que consulte si aprueban la licencia solicitada por el diputado Bruno Iván Bichir. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Aprobado. Las y los Ya está aprobado. Aprobado. Muy bien. A ver, se encuentran frente a este presidium los ciudadanos Gustavo Alejandro Guillén Samperio, Jaime Genaro López Vela y María Gloria Hernández Madrid, diputados constituyentes de la Ciudad de México. Señor secretario. Se invita a los presentes a ponerse. Se invita a los presentes a ponerse de pie. Procedo. Señor diputado, ¿con qué objeto, perdón? Desde luego, diputado, tiene usted la palabra. Pero por favor, defíname la moción. Sí, voy a pedirle, si me permite, para ¿Tiene que... usted la palabra, diputado? Gracias, señor. Adelante, diputado. La moción que hago es que la señora diputada que acaba usted de mencionar, no oí su nombre, creo que se apellida López, antes de que proteste, antes de que proceda, antes de que haga su protesta, le ruego, le requiera que, en términos del artículo 152 constitucional, se sirva cumplir con su obligación de manifestar si opta por ser miembro de este cuerpo colegiado o si opta por permanecer en la Cámara de Diputados. Perdón, diputado. Vamos a continuar la sesión. A ver, no, perdóneme. Vamos a continuarla después de la intervención que ha hecho el señor diputado. Vamos a darle el trámite que formalmente debe dar la presidencia. Es mi obligación como presidente, guarde silencio por favor, es mi obligación como presidente de esta Junta Instaladora informar a esta Asamblea que tenemos una obligación constitucional y legal de tomar protesta a todas y a todos los constituyentes que conforman esta Asamblea. Las disposiciones relativas a la conformación e integración del Pleno de esta Asamblea se definen en la Constitución de la República, la cual tenemos la obligación de cumplir y hacer cumplir. Debo destacar en este sentido lo establecido
en el propio reglamento, que no ignora el señor diputado, para el gobierno anterior de esta Asamblea, en sus artículos 4 respecto a que todos los constituyentes tienen los mismos derechos y obligaciones. De no tomar protesta algún constituyente, esta Junta Instaladora, o en su caso la mesa directiva de la Asamblea, incurriría en una omisión legal recurrible ante el Poder Judicial de la Federación por conculcar derechos expresamente definidos por nuestra ley fundamental. Esta Junta Instaladora respeta todas las opiniones y comentarios que han formulado los integrantes de la Asamblea, como en este caso lo hace el diputado Quijano, y manifiesta que en sus trabajos hará prevalecer la Constitución de la República y el Estado de Derecho. Por ello, se va a proceder a tomar la protesta de ley a los y los constituyentes que a partir de hoy día se integrarán a los trabajos de la Asamblea Constituyente. Ciudadanos Gustavo Alejandro Guillén Samperio, Jaime Genaro López Vela y María Gloria Hernández Madrid protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado constituyente de la Ciudad de México que se les ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la Ciudad de México. Si no lo hacen así, que la Ciudad de México se los demande. Tomen sus asientos. De conformidad con lo que disponen los artículos 9 transitorio, informo a la Asamblea que el día de ayer quedó instalada la mesa de consulta, cuya primera labor ha sido definir el método y la integración de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. De conformidad con lo que disponen los artículos 9 transitorio del Decreto de Reforma Política de la Ciudad de México y 8 y 16 del Reglamento Interior, cabe mencionar que el día de ayer la mesa de consulta se reunió con la Junta Instaladora, misma que optó como facilitadora para que en primer término pudiera definirse como método la elección de la mesa directiva por cédula y se declaró un receso para que pudiera darse la comunicación necesaria entre los grupos y llegar a acuerdos. El día de hoy nos reunimos nuevamente la Junta Instaladora y los coordinadores de los grupos parlamentarios, quienes a través del diálogo constructivo lograron el acuerdo necesario para proponer una planilla de consenso a esta Asamblea. La planilla que se propone es la siguiente. Presidente, diputado constituyente Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez. Vicepresidentes, primera vicepresidencia constituyente Clara Marina Burgada Molina. Segunda vicepresidencia constituyente Irma Cuez Arquiz. Tercera vicepresidencia constituyente Mauricio Tabe Echartea. Secretarios. Primera secretaría constituyente Margarita Saldaña Hernández. Segunda secretaría constituyente Berta Elena Luján Uranga. Tercera secretaría constituyente Aida Arregui Guerrero. De conformidad con lo que disponen los artículos 9 transitorio, fracción primera, inciso A del decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones constitucionales en materia de la reforma política de la Ciudad de México, 8 y 10, numeral 2 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, se va a proceder a la elección de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
se instruye a la Secretaría para dar lectura al acuerdo de la mesa de consulta por el que se postula a las y los constituyentes que habrán de integrar la mesa directiva de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Mesa de consulta. Constituyente Augusto Gómez Villanueva, presidente de la Junta Instaladora, presente. Los suscritos integrantes de la mesa de consulta, con fundamento en el artículo 18 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente, proponemos a la Junta Instaladora para la conformación de la mesa directiva la siguiente planilla de consenso. Presidencia: Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez. Primera vicepresidencia: Clara Marina Brugada Molina. Segunda vicepresidencia: Irma Cuesa Arquiz. Tercera vicepresidencia: Mauricio Tabe Echartea. Primera secretaria: Margarita Saldaña Hernández. Segunda secretaría: Bertelena Luján Uranga. Tercera secretaría: Aida Arregui Guerrero. En consecuencia, se va a proceder a la elección de las y los constituyentes que integrarán la mesa directiva. Se invita a las y los constituyentes que al escuchar su nombre pasen a depositar la cédula en la urna. Se procede a pasar lista e iniciamos con Aceves del Olmo Carlos Humberto. No presta atención, Carlos. ¿Viene para acá? No. Tiene que venir. ¿Están distribuyendo las cédulas? Aguirre Barroso Claudia. Alcázar Castelo Jorge Damián. Altamirano Dimas Gonzalo. Arellano Rivera Diana. Arregui Guerrero Aida. Ayala Almeida Joel. Ayala Rivero Juan. Batis Vázquez Bernardo. Bautista González Raúl. Bayardo Salim María Fernanda. Bonilla Reventum Héctor Hermilo. Brugada Molina Clara Marina. Burgos García Enrique. Bustos Olivares Alejandro. Camacho Quirós César Octavio.
Carballo Manuel Mardonio. Cárdenas Gracia Jaime Fernando. Castañeda Vadillo Lolquín. Cervantes Andrade Raúl. Cervera García René. Cordero Arroyo Ernesto Javier. Krill Miranda Santiago. Cue Sarquís Irma. Cuevas Barrón Gabriela. Chanona Burguete Alejandro. Chávez González Elena. D'Artigues Borgard Katia. Damián Peralta Estela. Daniel Cabaz Saga Elvira. De la Torre Valdés Yolanda. Delgadillo Bárcena Mayela Eugenia. Díaz Infante Manuel Enrique. Dorin Casar Federico. Encinas Rodríguez Alejandro de Jesús. Escobedo Miramontes José Eduardo. Figueroa Flores Ismael. Flores Cervantes Hugo. Franco Mesa Horacio Daniel. Gelista González Carlos. Gil Suart Roberto. Gómez del Campo Gursa Mariana. Gómez Montt y Urueta María Teresa. Gómez Villanueva Augusto. Guillén Samperio Gustavo Alejandro. Hernández Lecona Lisbeth.
Hernández Madrid María Gloria. Hernández Pérez Ana Julia. Jackson Ramírez Jesús Enrique. Juárez Audelo Nelly Antonia. Husitman Rapoport Clara. Lagarde y de los Ríos María Marcela. Ledesma Rivera Tobián. Lerdo de Tejada Luna Fernando Francisco. López Castro Cintia Iliana. López Rabadán Kenia. López Suárez Roberto. López Vela Jaime Genaro. Lozano Avilés Humberto. Luján Uranga Berta Elena. Magaloni Kerpel Ana Laura. Marín Moreno María Lorena. Martínez y Hernández Ifigenia Marta. Ya pasó. Mejía Madrid Fabricio Antonio. Millán Arroyo José Andrés. Moreno Rivera Julio César. Moreno y Toscano Eda Alejandra Beatriz. Muñoz Ledo Porfirio. Muñoz Ruiz Guadalupe Elizabeth. Ocampo Bedoya María Eugenia. Oropesa Morales José Manuel.
Ortega Martínez Jesús. Ortiz Couturier Patricia Jimena. Padierna Luna María de los Dolores. Pajés Yergo Rebollar María Beatriz. Pastor Badilla Claudia. Provencio Durazo Enrique. Puente Salas Carlos Alberto. Cuadri de la Torre Gabriel Ricardo. Quijano Ibaz Javier. Quiñones Cornejo María de la Paz. Ramírez Cuevas Jesús. Ríos Peter Armando. Rodríguez Ramírez Gabriela. Romero Castillo Cecilia. Romero Hicks Juan Carlos. Rosbach Suárez Lilia Eugenia. Ruiz Anchondo Marta Patricia. Saldaña Hernández Margarita. Sánchez Cordero Olga María del Carmen. Sánchez Rodríguez María del Consuelo. Sandoval Ballesteros Irma Heréndira. Sherman Leaño María Esther de Jesús. Sesma Suárez Jesús. Soto González Cecilia Guadalupe.
Pave Echartea Mauricio. Taboada Cortina Santiago. Valdés González Salas Margarita María. Valencia Guzmán Jesús Salvador. Velázquez Muñoz Miguel Ángel Marcos. Falta algún constituyente de depositar su cédula. ¿Falta algún constituyente de depositar su cédula? Sí. Procede a la Secretaría a hacer el cómputo de la votación. ¿Dónde quedaría mi teléfono? Dile a Cristo que te lo dé, ¿no? Ya está sentado, pero está cuidando mi lugar. Está allá, ya sabes que tiene comodita. ¿Para qué es? Muy gentil, ¿eh?
Todo hemos sido felicitados. 3 veces. A ver, vamos a poner a ver. Y vamos a agradecer memorias de la historia, ¿verdad? Oye, en muchas otras. Te va a gustar mucho mi memoria, por favor. Me lo va a apoyar, Claudia para eso. Sí, la Secretaría de Defensa Exterior. Con prólogo de Mir, sí, Claudia. Jugada estaba en Margarita. Y le voy a pedir también a nuestro padre médico, Sergio. Vamos a una cosa. Sergio Calves. Compañero de Oye, pero así está diciendo, ¿viste cómo renunció? Alex, acá está el sobre para guardar. Sí. Luego, ¿sabes? No nos llegó mucho porque Inglaterra pasó por el motivo del Brexit, pues también renunció el presidente de Rusia. Sepáralo ahí, sepáralo ya. Sí, es que como iban juntos, creo que los separamos, ¿no? Sí. Eran 85 a la protesta en Brasil, lo que está pasando en Venezuela. Aún en Colombia, qué complicado, cómo van a votar en contra de la paz. Argentina, muy complicado, Argentina. Ya ves cómo están todos los migrantes que tienen que estar aquí.
Si quiere, esto es primero. Sí, no, primero estos. Ella la declara. Porque son en sentido diverso. Para realzar Ok. los nombres. Señor presidente, informo a la Adelante, Asamblea secretaria. que se emitieron 88 Se les votos. suplica a los compañeros diputados, guardemos atención porque en este momento nos va a ser comunicada por la secretaria el resultado de la votación. Se emitieron 88 votos. 83 votos fueron en el sentido en el que vinieron firmado por los coordinadores de los grupos parlamentarios y 5 en sentido contrario. Es mayoría calificada. Se pregunta a las asambleas si declaramos ya aprobada. Aprobada. Vamos a proceder a hacer la declaración formal. Se declara que han sido electos por el voto de las 2/3 partes de los constituyentes presentes para integrar la mesa directiva de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, las y los siguientes constituyentes. Presidencia: Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez. Primera vicepresidencia: Clara Marina Burgada Molina. Segunda vicepresidencia: Irma Cue Sarquís. Tercera vicepresidencia: Mauricio Tabe Echartes. Primera secretaria: Margarita Saldaña Hernández. Segunda secretaria: Berta Elena Luján Uranga. Tercera secretaria: Aida Arregui Guerrero. Como ustedes observarán, ha sido dominante la presencia de las mujeres en esta mesa directiva. ¡Felicidades! Aplauso a nuestros compañeros diputados que fueron solidarios con esta planilla. Muy bien. Se invita a las y los constituyentes electos para integrar la mesa directiva que pasen a tomar posesión de sus cargos. Ya me puedo bajar. No me puedo bajar, no me cambio de lugar. Este es el lugar de... No me cambio de lugar.
Se pide a los presentes y a las presentes ponerse de pie para la toma de protesta de la mesa directiva. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México que me ha conferido, velando en todo por el bien y prosperidad de la Ciudad de México, y si así no lo hago, que la Ciudad de México y sus habitantes me lo demanden. Vamos a proceder a la rendición de protesta de la mesa directiva. Señoras y señor vicepresidentes constituyentes Clara Marina Burgada Molina, Irma Cuesa Arquiz, Mauricio Tabe Echartea, secretarias de la Asamblea Constituyente, Margarita Saldaña Hernández, Bertelena Luján Uranga y Aida Arregui Guerrero. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente los cargos de vicepresidentes y secretarios de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México que se les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Ciudad de México. Sí, protesto. Si no lo hacen así, que la Ciudad de México y su pueblo se los demande. Felicidades. Esta presidencia se va a permitir dirigir un mensaje a las diputadas y diputados constituyentes. Compañeras y compañeros constituyentes, asumo la presidencia de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, consciente de la enorme responsabilidad que ello entraña. Cumpliré este encargo con estricto apego a las normas que esta Asamblea Constituyente, las normas que nosotros mismos hemos establecido. Lo haré con lealtad y con ética, velando en todo momento por garantizar la libertad de todas y cada uno de las diputadas y diputados constituyentes en el cumplimiento de sus responsabilidades, sus derechos y la libre expresión de sus ideas. Abriremos esta asamblea a la participación libre de las ciudadanas y los ciudadanos de esta capital y de sus organizaciones para escuchar y tomar en cuenta sus propuestas e iniciativas. Será una asamblea abierta a la participación de las y de los ciudadanos. Pero también garantizaré la autonomía y la independencia de esta Asamblea Constituyente de todo poder público, privado o fáctico. Lo haré con neutralidad institucional, pero con definiciones personales, políticas, claras y profundas. Formo parte de una generación de políticos de izquierda que inició su lucha en los años 70 por alcanzar nuestro derecho a la participación en la vida política y en los asuntos públicos de nuestro país, que luchó para dejar atrás la proscripción de que fuimos objeto y la clandestinidad. Desde los años 70, cuando iniciamos esa lucha por lograr nuestro derecho a participar política y electoralmente en nuestro país, planteamos por primera vez en 1979
la necesidad de construir el Estado 32 de la República. En 1985, esa generación, ante el pasmo de la autoridad, salió a remover los escombros y a rescatar a las víctimas y a los damnificados de los crueles terremotos que enfrentó esta ciudad. Y en 1986 formó parte del grupo de legisladores que presentó la primera iniciativa formal para la constitución del Estado de Anáhuac. Y así, sucesivamente, en 1988, con la insurgencia política electoral del Frente Democrático Nacional, insistimos en dotar de autonomía plena a la Ciudad de México y de soberanía a sus habitantes. Tuve la oportunidad de formar parte de los primeros gobiernos democráticos electos en 1997 y en el año 2000, y en la formulación de iniciativas de reforma consensadas con todas las fuerzas políticas de la Ciudad de México, que lamentablemente no prosperaron, a pesar de que la primera en los primeros años de la década de los 2000 había sido aprobada la iniciativa por una amplia mayoría en la Cámara de los Diputados. Estoy consciente de que esta Asamblea Constituyente tiene un déficit de legitimidad y que para poder superar esto tenemos que anteponer por encima de los intereses de los partidos políticos y nuestros intereses personales el bien superior de la ciudad. La futura Constitución debe cimentar su legitimidad representando los intereses y aspiraciones de los ciudadanos. Debe asegurar el desarrollo sustentable y el usufructo equitativo de la ciudad para que los usos del suelo, de los espacios públicos, de los bienes públicos y privados den prioridad al desarrollo y a la cohesión social, donde el interés público prevalezca sobre el interés privado y donde el suelo y la propiedad cumplan con una función social que permita el disfrute de la ciudad y la satisfacción de las necesidades de los individuos y de la comunidad en su conjunto. La ciudad es el espacio donde las personas desarrollan su identidad y su ser colectivo. Por ello, la nueva Constitución de la Ciudad de México debe empoderar a los ciudadanos en la solución de los asuntos públicos. El interés público deberá prevalecer siempre sobre el interés de unos cuantos. Y estoy convencido que la propiedad debe de cumplir una función social que permita el disfrute de la ciudad y la satisfacción de las necesidades individuales y de la comunidad, garantizando el derecho a una vida libre de violencia, a la protección civil, a la atención en caso de emergencias y catástrofes, pero fundamentalmente para garantizar el bienestar social. La función pública en esta ciudad debe apegarse al ejercicio ético, austero, transparente y a la rendición de cuentas, donde queden prohibidos y sean sancionados todos los actos de corrupción y las prácticas clientelares o corporativas en la prestación o gestión de servicios públicos y programas sociales. Una ciudad donde ninguna autoridad goce de fuero o de privilegio alguno, y garantizando el acceso a la justicia, a la protección judicial, al debido proceso, así como al derecho a la memoria y a la verdad por hechos del pasado. Hoy iniciamos el cierre de un ciclo de 192 años para lograr la autonomía de nuestra ciudad, un ciclo que inició en 1824 y que estamos a punto de lograr por fin dotar de plena autonomía
a nuestra ciudad. Comparto esta responsabilidad con una mesa directiva que desempeñará un trabajo colegiado y de donde tengo el privilegio de presidir el primer órgano legislativo conformado mayoritariamente por mujeres. Con el compañero Mauricio Tabe, tercer vicepresidente, asumiremos estas responsabilidades con nuestra compañera Clara Brugada Molina, primera vicepresidenta, con nuestra compañera Imacue Sarquís, segunda vicepresidenta, con la primera secretaria Margarita Saldaña Hernández, con la segunda secretaria Bertelena Luján Uranga y con la tercera secretaría con Aida Arregui Guerrero. Y tengo que reconocer el desempeño y el trabajo que la Junta Instaladora realizó para poder llegar a esta fase. Una Junta que enfrentó omisiones y faltas graves en la reforma constitucional para tener plena certeza en la instalación de los trabajos de esta Asamblea y que gracias a su diligencia, su experiencia y su gran oficio político ha logrado la instalación y que hoy tengamos esta mesa electa. Agradecer a los diputados Augusto Gómez Villanueva, por supuesto, a mi muy querida maestra y maestra de muchas generaciones de universitarios en este país, a la diputada Ifigenia Martínez. A otro entrañable profesor universitario que lamentablemente el día de hoy no nos acompaña, al ingeniero Javier Jiménez Espriu. Y a dos políticos y amigos entrañables, a Porfirio Muñoz Ledo y a Bernardo Batis, a quien expreso todo mi aprecio. Concluyo citando una frase de Francisco Zarco en el Constituyente de 1857. Dijo Zarco: se ha dicho que es imposible que existan en un mismo punto el gobierno federal y el de un estado, y así se propaga una idea falsa de federación. Pinta el gobierno de la Unión como una planta maldita que seca y esteriliza cuanto está a su alrededor, porque el gobierno que solo debe ocuparse del interés federal, dice, ¿por qué el gobierno que solo debe ocuparse del interés federal ha de ser un obstáculo a la libertad local? Hoy daremos el primer paso para lograr la plena libertad y la autonomía de la Ciudad de México y sus habitantes. Muchas gracias. Tengo que dar cuenta de que se recibió comunicación del Grupo Parlamentario Constitucionalista. Le solicito a la Secretaría proceda a dar cuenta de ella. Asunto: Ciudad de México, a 5 de octubre del año 2016. Cambio de coordinación de grupo parlamentario. Diputado Augusto Gómez Villanueva, presidente de la Junta Instaladora de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Con fundamento en los artículos 7º y 9º del decreto
por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 3, numeral 6 y 7, numerales 1 y 2 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, se notifica cambio de coordinación del grupo parlamentario por afinidad política denominado Grupo Constitucionalista, señalando para tales efectos al diputado constituyente Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega en sustitución de Alejandro Encinas Rodríguez. Se solicita realizar el desahogo correspondiente al presente o curso para los efectos conducentes. Firman Porfirio Alejandro Muñoz Ledo, coordinador, Alejandro Encinas Rodríguez. Es cuanto, señor Muchas gracias, presidente. secretaria. De enterado, publíquese en la Gaceta Parlamentaria. Nos ha solicitado el uso de la palabra la diputada Elvira Daniel Cabaz. Muchas gracias, señor presidente. Antes que nada, felicito a la mesa directiva por su conformación. Es del más alto nivel y de la dignidad de esta Asamblea Constituyente. Muchas felicidades a todos. Segundo, me uno al reconocimiento, como seguramente también lo hacen mis compañeros, que se hizo a la Junta Instaladora por los trabajos que hicieron. Y tercero, le quiero solicitar a usted, en su calidad de presidente de la mesa directiva, y a la mesa de consulta, que hagan la mayor cantidad de esfuerzos y reuniones posibles, pues al día de hoy han pasado 21 días desde que nos instalamos como Asamblea Constituyente y todavía no tenemos comisiones. El tiempo es muy breve, la responsabilidad es muy grande, por lo que le solicito de la manera más atenta a usted y a todos los compañeros que tengan que hacerlo, que se reúnan cuantas veces sea necesario y lo antes posible, para que a más tardar el lunes próximo nos convoquen a una sesión plenaria para que queden conformadas las comisiones. Muchas gracias. Señor diputado, por favor. Bueno, muchas gracias, señor presidente. El Partido Verde Ecologista de México se congratula de este triunfo de la democracia. Como lo dijimos en la sesión pasada, es claro que esta oportunidad que nos ha reunido para la alta encomienda que tenemos va a tener éxito. Así lo vaticinan los acuerdos que hoy vemos concretados en esta mesa directiva. Una felicitación a todos y cada uno de ustedes, participantes, y una felicitación a la Asamblea por haber logrado esta integración, como se ha señalado, democrática y con participación de las mujeres. De la misma manera, seguimos haciendo énfasis en que esta Asamblea será ejemplo de democracia y de representatividad de todos y cada uno de los partidos y de las fuerzas políticas aquí representadas, y nos unimos a la postura que hemos presentado todos aquellos partidos con una posición minoritaria en que seremos una fuerza que junto con ustedes construiremos la democracia de esta Ciudad de México. Muchas felicidades. Muchas gracias. La diputada Patricia Ruiz Sanchondo. Sonido, por favor, allá en la curul. Aquí ya. Gracias, señor presidente. En virtud de que no se aprobó que para este constituyente se presentaran puntos de acuerdo, el día de ayer envié una proposición donde se hace un llamado a la Asamblea Constituyente, en particular a la mesa de consulta y a la mesa directiva, para que se convoque de manera urgente a la ciudadanía para que empiecen a presentar sus propuestas a esta Asamblea Constituyente, ya que en el mismo reglamento propusimos que el 30 de octubre va a ser el último día. Entonces lo consideramos de obvia resolución, urgente y obvia resolución,
esta propuesta, ya que estamos a día 5 de octubre y solamente quedarían 25 días para que los ciudadanos presentaran las propuestas. En ese sentido, le pido que por favor le dé trámite a la solicitud que se hizo en tiempo y forma. Se presentó como iniciativa porque no existe la figura de punto de acuerdo y entonces, bueno, que se le dé rápida, urgente y obvia resolución. Con mucho gusto, como lo discutimos en la reunión previa a esta sesión, hoy mismo, una vez terminada esta sesión, llevaremos a cabo la primera reunión de la mesa directiva y atenderemos esta solicitud que se nos ha presentado para emitir de inmediato la convocatoria para que las ciudadanas, los ciudadanos de la Ciudad de México tengan el canal de participación directa y la vía de participación de sus iniciativas y propuestas. Hoy mismo espero tomemos este primer acuerdo de la mesa directiva. Nos pide también la palabra el constituyente Jaime Genaro López Vela. Presidente, buenas tardes. Saludo a la integración de esta nueva mesa directiva y quisiera hacer un señalamiento atendiendo lo que establece el proyecto que se nos presenta, en el sentido de que, si bien es cierto, hemos logrado, y usted lo celebra, la participación importante de las mujeres en esta mesa directiva, lo que seguimos sin ver todavía en la integración de estos nuevos órganos, pues es la participación de los grupos minoritarios, de los grupos en situación de vulnerabilidad, de los jóvenes, de las personas con discapacidad, de las personas que representan la lucha de los pueblos originarios y de quienes representamos también el universo de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, las personas LGBTI. Este proyecto habla justamente de medidas que deben adoptarse en esta ciudad para terminar con esta desigualdad. Y quiero hacer este señalamiento porque en este órgano colegiado están representados el Partido Acción Nacional, que ha sido un opositor férreo en contra de nuestros derechos humanos, que utiliza recursos públicos para promover y auspiciar la discriminación. Y el día de ayer estamos ante un hecho bastante doloroso en nuestra ciudad, teniendo que velar en la vía pública a una persona transexual, producto de un homicidio en esta ciudad, en la Ciudad de las Libertades, en donde justamente estos derechos que hemos venido luchando se postergan. Y aquí está la participación también del Partido Revolucionario Institucional, que ha dejado de lado también esta iniciativa, pero sobre todo la complicidad de esos grupos y del Partido Encuentro Social también, por cierto, apoyando al Frente Nacional por la Familia, generando este clima de hostigamiento, de linchamiento y de discriminación en una ciudad que hoy está trabajando porque este proyecto de constitución retome las luchas libertarias de todos los que estamos aquí. Así que quiero hacer este señalamiento para que en la constitución de todos los órganos y de todas las decisiones colegiadas que se tomen en este constituyente, se tome en cuenta de manera clara y contundente las luchas sociales y la representatividad que deben de tener todas las minorías. Muchas gracias. Con mucho gusto, señor diputado. Tomamos nota de la intervención, la turnaremos tanto a la mesa directiva como a las comisiones y, por supuesto, a la mesa de consulta para identificar todos los criterios y principios que han regido nuestro trabajo parlamentario. Sin lugar a dudas, el avanzar en una conformación mayoritaria de mujeres es un avance importante, y de juventud acumulada también, que ahí también tenemos esa representación. Tiene la palabra el constituyente Mardonio Carballo Manuel. Toquen ni mitzontlajpaloa pan ni se masewaltajtol y tocan mexcatlajtol pan ni mexco huey altepetl. ¿Cómo están? Los saludo en esta lengua que es la mía, que es la lengua náhuatl, la lengua que se habla en la Ciudad de México, la lengua
después del castellano con mayor número de hablantes, y me sumo a las felicitaciones, me congratulo de la presencia femenina en la mesa directiva, pero también quiero señalar la falta de representatividad de los pueblos indígenas y pueblos originarios en la mesa directiva. Estamos ante una oportunidad importante, una oportunidad que no se tiene todos los días, de colocarnos a la vanguardia de este país, de crear una constitución donde la deuda histórica que se tiene hacia los pueblos indígenas quede saldada. Compañeros, compañeras aquí presentes, estamos ante una oportunidad de oro. Saldemos la deuda histórica que tenemos con los pueblos indígenas de nuestro país. Los pueblos indígenas, después de 1994, el 1 de enero, nos dieron cuenta de una situación que devino en ese maravilloso discurso del ya basta, del nunca más un México sin nosotros. Estaremos aquí en esta casa diciendo exactamente lo mismo. Nunca más un México sin nosotros, nunca más una ciudad que invisibilice a los pueblos originarios de nuestro país. Pido a ustedes que sea prioritaria el tema de los pueblos indígenas de nuestro país. La Ciudad de México es una ciudad que está representada todas las lenguas de este país. 68 lenguas originarias son las que se hablan en esta ciudad, porque esta ciudad es una ciudad que recibe, una ciudad receptora de pueblos originarios. Así que les pido que tengamos miras a que esto sea una oportunidad que no dejemos pasar. Nunca más una Ciudad de México sin nosotros. Muchas gracias. Por supuesto que este es un tema central que abordaremos en la discusión de la nueva Constitución, y tan es así que hemos integrado una comisión dictaminadora especial para que atienda la problemática de pueblos y barrios originarios, así como de las comunidades indígenas, los residentes en la Ciudad de México. Ese es uno de los temas prioritarios y que se abordará en una comisión dictaminadora. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Santiago Krill Miranda. Muchas gracias, presidente. A nombre de las diputadas y los diputados de Acción Nacional, queremos felicitar la integración de la primera y única mesa directiva que va a tener esta Asamblea Constituyente. Nos complacemos mucho por su integración, en donde mayoritariamente está integrado por mujeres y especialmente por su nombramiento, señor presidente. En segundo lugar, queremos agradecer y reconocer a la Junta Instaladora, a todos sus integrantes, particularmente a quien presidió las tareas, dado que tuvieron que sortear situaciones inéditas por ser esta una asamblea constituyente, por carecer de las reglas mínimas de procedimiento parlamentario para instalarnos y sacar adelante un reglamento, presidente, innovador, que estoy seguro va a ser un referente en materia de derecho parlamentario, y estoy seguro que nuestro reglamento interior va a innovar la práctica en otros congresos aquí en nuestro país. Por todo ello, mi agradecimiento personal y a nombre de mi grupo parlamentario. Y finalmente, presidente, una petición, que en la siguiente sesión que tenga esta honorable asamblea, antes de la presentación de iniciativas, podamos iniciar con posicionamientos generales en torno a la iniciativa que presentó el jefe de gobierno, de tal manera de poder ir ordenando el debate. Partimos de una visión general sobre la iniciativa, de los que quieran
hacer uso de tribuna y dar esa visión, y después ya de manera particular escuchar los posicionamientos y la presentación de las diferentes iniciativas que abordarán los aspectos particulares de la iniciativa que presentó el jefe de gobierno. Entonces, una petición que quisiera yo formularle a la mesa por su conducto, señor presidente, para que pudiéramos iniciar esos trabajos y que esto ya nos meta de lleno al debate sustantivo, como ya estamos viendo aquí con las participaciones que acabamos de escuchar, que también me dan oportunidad de reiterar el compromiso que tiene mi partido, el Partido Acción Nacional y mi grupo parlamentario, con las minorías en este país, con los derechos humanos. Esto ya lo habremos de reiterar en cada uno de los debates y habrá tiempo para poder hacer esta ratificación de nuestro compromiso profundo con los temas de los derechos humanos en este país. Hemos sido parte de las reformas más importantes que se han dado en materia de derechos humanos y quisiéramos también proyectar ese sentido y ese compromiso a lo largo y a lo ancho de la próxima Constitución que tendrá esta ciudad. Muchas gracias, presidente. Al contrario, diputado Santiago Krill, por supuesto será tomada en consideración su propuesta respecto a los planteamientos de los grupos parlamentarios. Tiene el uso de la palabra la constituyente Cintia Ileana López Castro. Gracias, presidente. Los diputados del PRI nos sentimos profundamente orgullosos del papel que desempeñó nuestro presidente de la Junta Instaladora, a quien le hacemos el más alto reconocimiento. Por otro lado, manifestamos que nos sentimos debidamente representados con esta mesa directiva, una mesa representativa, una mesa que representa a distintas generaciones y sobre todo un gran logro histórico. Nunca en ningún congreso a nivel local o federal se había logrado la igualdad sustantiva en la integración de la mesa directiva y estamos dejando un gran precedente. Yo creo que todas las mujeres que han dado esta lucha, pues hoy ganamos, hoy tenemos una mesa directiva paritaria, ahora iremos por la paridad en comisiones, pero bueno, pues es un gran logro de las mujeres que no se hubiera logrado sin todo el apoyo de nuestros diputados hombres constituyentes. Muchas gracias y reconocimiento a la mesa. Muchas gracias. Bueno, paritaria no lo es. Es mayoritariamente feminista, lo cual nos da muchísimo gusto. Diputado Julio César Moreno. Gracias, presidente. Primeramente, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, quiero felicitar la integración de la mesa. La verdad nos sentimos muy contentos del resultado de los arduos trabajos, primero que resultaron y fueron producto de varias discusiones, pero que finalmente nos llevaron a un consenso que fue el elaborar las reglas, el reglamento para la conducción de esta Asamblea Constituyente, para lo cual también me sumo a la felicitación de los decanos, de quienes ya todos en cada intervención hemos reconocido, porque gracias a su conducción supletoria pudimos sacar y llevar a cabo las reglas que hoy estamos poniendo ya en marcha. De igual forma, como el Partido de la Revolución Democrática lo ha enarbolado, estamos por la defensa de las minorías, de los derechos humanos, y también conminamos, presidente, a que en lo subsecuente ya el reglamento nos da orden para la solicitud de la palabra desde la tribuna. Y digo esto porque a nadie se le puede coartar la libertad de expresión. Sin embargo, a veces se pide la palabra y esta se ocupa para fijar alguna posición cuando vamos a tener varias sesiones, muchas sesiones donde todo esto se pueda vertir como grupo parlamentario desde una tribuna
y no necesariamente desde una curul. Esa es una gran libertad que se ha alcanzado y que el Partido de la Revolución Democrática la celebra. Por lo tanto, me sumo a todas las felicitaciones. Enhorabuena, compañeras y compañeros. Estamos iniciando una etapa histórica en esta ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado constituyente Raúl Bautista González. Gracias, señor presidente. Hoy por la mañana volvimos a presenciar en las inmediaciones de este recinto las vallas y la escenografía policíaca. Hace rato usted mencionaba que esta es una casa abierta. Ojalá que en lo sucesivo se pueda retirar esa escenografía intimidatoria, soberbia, que aleja a los habitantes de este recinto y que las puertas abiertas sean una realidad para la gente que se interesa en conocer qué se discute, qué se avanza, qué se propone alrededor de la Constitución. Le quisiera pedir a la mesa directiva tomara cartas en el asunto y también sumarme a la protesta ciudadana para que respeten el reglamento de tránsito y retiren sus camionetas de lujo, blindadas, como si fuera una exposición de los más altos niveles. A cualquier ciudadano común y corriente inmediatamente la grúa lleva y se lo remite al corralón o la araña. Pero esos privilegios de la clase política que los ciudadanos rechazan y que lo estamos viendo también en las inmediaciones de este lugar, se tienen que terminar. Aquí como ciudadanos somos iguales, sin privilegio alguno. Si en lo sucesivo se da este espectáculo de ostentosos vehículos, que la mesa directiva llame inmediatamente a la grúa y se los lleven al corralón como se lo tienen merecido por violar el reglamento de tránsito. Muchas gracias, señor. Por supuesto que será puntual y debidamente atendida su proposición, aunque debo señalar que dentro de las innovaciones a nuestro reglamento interno, es la primera ocasión en donde no se establece facultad alguna para el presidente de la mesa directiva para hacer los requerimientos en materia de seguridad pública. Eso es un hecho innovador en los reglamentos que rigen el trabajo parlamentario y en este caso el constituyente de la ciudad. Sin embargo, por supuesto que haremos atención de esta solicitud. Hablaremos con las autoridades del gobierno de la ciudad y particularmente con el secretario de Seguridad Pública, al que sí le requeriremos el uso de las grúas o la puesta de candados. Y quiero exhortar a que ninguno de los diputados o diputadas constituyentes violen los reglamentos de tránsito ni cualquier otra disposición. Creo que podemos venir en metro o se puede pagar el estacionamiento por parte de todas y cada uno de nosotros. Y si vienen en bicicleta, pues ayudarían mucho a ir creando un nuevo hábito de cultura. Tiene la palabra la constituyente Ana Julia Hernández Pérez. Gracias, diputado presidente. Primero, para felicitar el nombramiento, varios nos conocemos, creo que estaremos muy bien representados por Clara, por Clarita, por las dos Claras, por supuesto, por Clarita Brugada y por usted, diputado presidente. Festejar que seamos mayoría las mujeres no es paritario, hay que decirlo, ahí no hay paridad, hay que decirlo. Sin embargo, festejar que las mujeres ahorita tomamos un papel muy importante y creo que eso se va a demostrar en los trabajos que se van a estar conduciendo desde esa mesa directiva. Por otro lado, comparto con lo que comenta el diputado Vela en cuanto a la atención a los grupos prioritarios, creo que en eso estamos todos de acuerdo, y lo que comenta el otro compañero diputado sobre los pueblos y barrios originarios y grupos indígenas. Pero mi petición va en el siguiente sentido, diputado presidente y mesa directiva. De favor, aceleremos los trabajos. De verdad es que me preocupa que el planteamiento sea que nos vayamos hasta el lunes.
Yo creo que tenemos una gran responsabilidad con esta ciudad y lo menos que se merece es que nos apliquemos desde hoy mismo, de ser posible mañana mismo, y que estas comisiones a la brevedad posible inicien ya sus trabajos. Es cuanto. Muy bien. Se ha agotado la lista de oradores y tomando en consideración, el diputado constituyente Roberto Gil y después la diputada constituyente Beatriz Pajés. Sonido ahí en su escaño, por favor. Gracias, presidente. La Ciudad de México es la sede de los poderes federales y también de las instituciones fundamentales de la República, entre ellas las Fuerzas Armadas. Hace unos días, en un terrible acontecimiento, perdieron la vida 5 efectivos militares en una emboscada a manos de criminales. Le ruego, señor presidente, dispense un minuto de silencio en honor de los soldados caídos en el cumplimiento de su deber. Les pedimos a las diputadas y diputados constituyentes ponerse de pie y guardar este minuto de silencio. Muchas gracias. Tiene la palabra la constituyente María Beatriz Pajés Yergo. Sí. Sí, muchas gracias, señor presidente. Únicamente de parte de nuestro grupo por asignación presidencial, dejar testimonio de que estamos aquí para redactar y aprobar una constitución donde el gran protagonista, el gran personaje debe de ser el habitante y el ciudadano de esta gran capital. Nadie más. Lucharemos en comisiones y ofreceremos posturas aquí en este gran salón de plenos a favor de la defensa de los derechos humanos, de las libertades del ciudadano. Ojalá que así lo entendamos todos. El gran ciudadano, el gran personaje en este recinto debe de ser el ciudadano y nadie más. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Cárdenas. Creo que estaba antes el diputado Valencia y no quiero ser descortés con él. No lo tiene registrado, pero por favor, el diputado Valencia, si es tan amable. No, es que sí levantaba la mano. Muy bien. Gracias, diputado presidente. Muchas felicidades a toda la mesa directiva. Nada más solicitar que se pueda poner a consideración de la mesa directiva, solicitar que en la siguiente sesión de este pleno ya no se nos entregue la Gaceta Parlamentaria como se nos entrega, sino que pueda ser enviada a nuestros respectivos correos electrónicos por obviedad de cuidado del medio ambiente y por obviedad de cuidado económico que tanto hace falta. Obviamente que esté a consideración de la mesa directiva, pero yo creo que recibir, y en la medida que vaya aumentando, vamos a ir recibiendo cerros y cerros de papel, y yo creo que si lo hacen de manera electrónica, salvo quien lo decide de otra manera, sería prudente. Muchas gracias. Felicidades, presidente. Muy bien. Hasta el momento se han venido publicando por la vía electrónica todos los documentos, incluida la Gaceta Parlamentaria, en el portal de la Cámara de Diputados. A partir del día de hoy estaremos iniciando los trabajos
para la construcción del portal específico de la Asamblea Constituyente y de cada una de las comisiones que integrarán el trabajo legislativo, donde se dará cuenta no solamente de todas las iniciativas y propuestas, sino también de las versiones estenográficas, el sentido del voto de cada uno y cada uno de los diputados y de todas las propuestas que hagan llegar los ciudadanos o sus organizaciones, cumpliendo con el principio que establecimos en el reglamento de apegarnos a las normas del Parlamento abierto. Al mismo tiempo, se está llevando el registro de documental y videográfico a través del canal del Congreso de la Unión y del canal Capital 21 de la Ciudad de México, con lo cual también todas y cada uno de los integrantes de esta Asamblea tienen acceso y estaremos estableciendo las medidas técnicas para que cualquier ciudadano pueda entrar a conocer los debates en tiempo real o independientemente de que ello haya sucedido. Hay posiciones respecto a que se mantengan los dos mecanismos. En la idea de papelito habla, que también ayuda en muchas ocasiones a tener certeza sobre el contenido de los dictámenes y sus cambios, más cuando de repente los duendes legislativos pueden aparecerse. Entonces, pero podríamos solicitar a quien no desee recibir materiales impresos, no los comunique para hacerlo estrictamente a través de la vía electrónica. Diputado Jaime Cárdenas, después Lonkin Castañeda. Gracias, presidente, por su atención. La mayoría de los integrantes de esta Asamblea Constituyente guardaron con respeto, por tratarse de la vida de personas y de un fallecimiento lamentable de los militares que la perdieron. Desde luego que ese minuto de silencio, como cualquier vida humana, pues fue digno de haberse realizado tal como se generó y se desahogó en esta sala de sesiones. Sin embargo, presidente, a mí sí me llama la atención y no deseo polemizar. Varios permanecimos sentados porque consideramos, como lo hemos considerado desde siempre, que el papel de las Fuerzas Armadas en este país es, en época de paz, son sus cuarteles, son sus zonas militares, son sus zonas navales, que la Constitución General de la República hasta este momento en ese sentido no se ha modificado. Aún está redactado el artículo 21 de la Constitución señalando con mucha precisión que la competencia en materia de seguridad pública corresponde en exclusiva a las autoridades civiles, y también hace lo propio el artículo 129 cuando establece con meridiana precisión cuál es el lugar de las Fuerzas Armadas en época de paz, que son sus cuarteles. Nosotros, muchos mexicanos, queremos un cambio efectivo. Creo que eso rebasa a la Asamblea Constituyente de la ciudad, pero que queremos un cambio efectivo para que las Fuerzas Armadas no realicen tareas de seguridad pública en el país. Desde luego, en la Constitución de la Ciudad de México debe quedar precisado que las Fuerzas Armadas no realizarán ninguna tarea vinculada a la seguridad pública, porque esa corresponde a las autoridades civiles de la ciudad. Eso es todo lo que quería comentar, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Queda registrada su intervención en el día de los debates. Tiene la palabra el constituyente Jesús Ramírez Cuevas. Buenas tardes. Creo que estamos aquí gracias a las luchas democráticas de los capitalinos que a lo largo de décadas han luchado por la democracia, las libertades y los derechos. Creo que en ese sentido usted ha hecho un reconocimiento a esta situación. Sin embargo, creo que no hay que olvidar
que dentro de esas batallas hay importantes momentos. El movimiento estudiantil del 68 es quizá uno de los momentos de parteaguas de la historia, no solo de esta ciudad, sino de este país. Y en ese sentido tenemos que reconocer también el papel de las víctimas, porque estamos hablando de hechos históricos donde se utilizó la fuerza del Estado, a las Fuerzas Armadas, contra la voluntad pacífica y las libertades de la gente, del movimiento estudiantil. Solo quería decirlo, porque cuando se mencionó en 1985 el temblor, como usted hizo, creo que es importante destacar no solo el hecho de la solidaridad y el apoyo humano de quienes fuimos brigadistas para rescatar las vidas, mientras las autoridades federales y de esta ciudad se dedicaron a cuidar las propiedades. Creo que también este hecho fue un momento histórico que llevó al quiebre de un sistema político autoritario que le daba la espalda a la gente. Por eso estamos aquí. Y por eso quiero proponer que este Parlamento, que se propone ser de puertas abiertas, fije a través de ustedes como mesa directiva la instrucción de que se abra una página abierta, no solo para que los ciudadanos sean testigos de lo que aquí ocurre, de lo que aquí se dice y de las iniciativas que se presentan, sino que también participen del debate, participen con sus preocupaciones y sus propuestas, no solo a partir de que tengan el formato de iniciativa, sino que se abra un debate. Esta constituyente no está precedida de un proceso democrático, no se ha abierto a la ciudadanía, se ha dejado en manos de los partidos, se ha privilegiado la partidocracia. Necesitamos que los ciudadanos se les reconozca el derecho a poder tomar parte en el destino de esta ciudad. Y creo que de una manera muy puntual y muy clara es que se abra un portal donde cualquier ciudadano pueda hacer propuestas y pueda comentar lo que aquí se dice y digamos, sean procesadas estas propuestas y que sea en lo individual y pueda hacerse de manera colectiva, que se convoque quizá, como se está haciendo en Chile, a asambleas populares, a grupos de ciudadanos, a universidades. Tenemos muy poco tiempo, pero no es nunca la participación ciudadana un obstáculo para que un parlamento pueda representar la verdadera voluntad popular. Creo que de manera urgente y de obvia resolución tiene que haber este gesto político. Estamos por un cambio en este país. Esta misma constituyente forma parte de esos cambios. Entonces, démosle ese papel protagónico a los ciudadanos, reconozcamos por qué estamos aquí, reconozcamos que las víctimas también, los luchadores por la democracia, los defensores del voto que han dado su vida en esta ciudad, los jóvenes que fueron asesinados en 1988 por defender la voluntad popular, tiene que ser reconocido como parte de la memoria de este constituyente. Y por efecto de eso hago esta propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Ramírez Cuevas. Por supuesto que la página que se abrirá del Congreso Constituyente será una página interactiva, en donde no solamente se establecerán foros de debate y de participación con los ciudadanos, sino que se harán llegar a las comisiones legislativas respectivas a través de los micrositios que establezca el portal de la Asamblea Constituyente todos los planteamientos que deberán ser respondidos por el diputado o la diputada al que vaya dirigido o por las mesas directivas de las comisiones que tengan vínculo con los temas de las preocupaciones ciudadanas. Y por supuesto que honramos la memoria del movimiento estudiantil del 68. No en balde y después de muchos años logramos escribir en letras de oro el movimiento estudiantil del 68 en el recinto de la Asamblea Legislativa de Donceles, y que fue una contribución fundamental en la transformación democrática de nuestro país. Tiene uso de la palabra la constituyente Lolkin Castañeda Vadillo. Gracias. Muy buena tarde. La realidad es que me siento muy entusiasmada y quiero felicitar los acuerdos para conformar esta mesa directiva. Me parece que va a ser es una muestra de los acuerdos que necesitamos estructurar para esta Carta de Derechos, y
parece muy importante manifestar el compromiso que desde sociedad civil tenemos en conjunto con el PRD, con esta fracción parlamentaria, en la defensa de los derechos humanos, que son desde donde los hemos podido construir en la Ciudad de México, y que, bueno, pues tenemos toda la responsabilidad política y social para construirlos en la Carta de Derechos. Además, quisiera mencionar que la Constitución de la Ciudad de México habrá de ser el reflejo de una sociedad en cambio, una sociedad que ya ha ido transformándose desde hace muchos años, y es justamente a partir de estos movimientos sociales que han dado una forma distinta a la democracia, a la política, a la participación ciudadana, como hemos podido transformar las realidades en nuestra ciudad. Y bueno, pues son estos movimientos sociales los que este día celebran temas como la paridad, como el Parlamento abierto, que sin duda serán la diferencia en el quehacer político que quede plasmado en esta Constitución de la Ciudad de México, y en donde estoy absolutamente segura que la Constitución de la Ciudad de México no habrá de ser el triunfo de un partido político, y sí el reflejo de la organización social y del interés por trabajar en conjunto por nuestra ciudad y por nuestra ciudadanía. Así que no me queda la menor duda que habremos de encontrar coincidencias con el PRI, con el PAN, con Morena, con el Verde, con Movimiento Ciudadano, con Encuentro Social, para ver que la Carta de Derechos sea lo más robusta posible para nuestra ciudad y para nuestra gente. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha solicitado de nuevo la palabra el diputado Roberto Gil. Gracias, presidente. Sin ánimo de polemizar, pero sí de responder. 5 mexicanos, padres de mexicanos, hijos de mexicanos, hermanos de mexicanos, fueron quemados vivos por unos delincuentes sin sentido de humanidad. Esta asamblea dispensó un minuto de silencio por la vida, pero también por la dimensión del hecho. Que quede eso en la memoria de esta asamblea constituyente: el honor al patriotismo, la reivindicación de la vida, en lugar del regateo que hace unos minutos acabamos de escuchar en esta asamblea. Gracias, señor diputado. Vamos a desahogar todo el orden de las intervenciones. Tenemos inscritas a la diputada Katy Artigues, a la diputada Ismaréndira Sandoval, a la diputada Gómez Montt y al diputado Jaime Cárdenas, a Miguel Ángel Velázquez y a Clara Brugada. Se ha apuntado de nueva cuenta el diputado Jesús Ramírez, y les pediría que cerráramos ahí la lista, Ismael, cerramos la lista de oradores, ya que los posicionamientos que ya prácticamente están anticipando serán el punto inicial de nuestra próxima sesión, que tendremos que definir hoy qué día se celebrará. Entonces, por lo pronto tiene la diputada Katy Artigues el uso de la palabra. Hola, buenas tardes. Celebro, la integración de la mesa directiva, felicidades a los 7, y ahora que escucho de esta iniciativa, que también aplaudo, de crear una página web que además interactiva, que tengo entendido es una propuesta en la mesa directiva, además les quiero pedir que, en congruencia con lo que ya tenemos en nuestro reglamento de accesibilidad física y para personas sordas con discapacidad intelectual vía nuestro intérprete en lengua de señas, esta página web sea también accesible para personas con discapacidad visual. Tiene que hacerse desde un diseño específico para evitar que las personas ciegas o con debilidad visual que navegan en Internet vía un navegador encuentren obstáculos. Dado que se va a crear de la nada, es muy fácil hacerla accesible desde un inicio, y sí les pediría que además hagamos un esfuerzo para además socializar entre todos los grupos parlamentarios o
el administrador que se encargue de esta página, que hay ciertas cosas que sí tienen que hacerse vía ajustes razonables para personas con discapacidad visual para que sus navegadores puedan abrirlos, es decir, PDFs abiertos, por ejemplo, que las imágenes deben estar etiquetadas. No me quiero alargar, por supuesto que se puede buscar una asesoría técnica, pero sí me gustaría que fuéramos consecuentes con la accesibilidad a todo tipo de discapacidades. Por supuesto que será atendido ese planteamiento, está dentro de las normas del Parlamento abierto. El único problema que tenemos ahorita es que no tenemos ni un recurso para esta Asamblea Constituyente y será lo primero que intentaremos resolver en las próximas horas y días esta mesa directiva. Tiene el uso de la palabra María Teresa Gómez Montada. Sonido, por favor, aquí. Gracias, señor presidente. No quisiera dejar pasar la oportunidad de hablar sobre algo que ya se mencionó, el movimiento del 68. Y sí quiero decir que fue un movimiento plural. Yo, siendo ya miembro del Partido Acción Nacional, participé en ese movimiento, y en ese movimiento había muchos compañeros de nuestro partido que iban por diferentes universidades y facultades y escuelas, pero que ahí nos encontrábamos con el carácter de universitarios. Nuestras peticiones no tenían que ver con nuestros partidos políticos ni con las ideologías personales de cada quien. Era un movimiento universitario en el que participaba muy destacadamente el Instituto Politécnico Nacional. Año con año, cada vez que he sido diputada, he tenido la oportunidad de subir a la tribuna para hablar sobre estos hechos, y no he sido la única. Ha habido muchos compañeros que estuvieron en el Poli, que estuvieron en la Ciudadela y que formaron con el tiempo parte del Partido de Acción Nacional. Pero sí quiero decir que en la 58 legislatura pidieron un grupo de diputados que pusieran en letras de oro a las víctimas del movimiento 68, y yo subí a tribuna para decir que pedir eso era no entender el movimiento del 68. Y lo sigo diciendo el día de hoy. Nosotros, los que participamos en ese movimiento, lo que queremos es saber la verdad. En el gobierno de Vicente Fox se creó una fiscalía especializada y sabemos que destacadas personas que fueron de los que victimizaron a muchos estudiantes y a muchos ciudadanos comunes y corrientes fueron llevados a juicio, incluyendo un expresidente de la República que el día de hoy no puede salir de su casa. Pero lo que queremos y seguimos denunciando es saber la verdad. Entonces decía yo que el 68 era una herida abierta, y el 68 sigue siendo una herida abierta. Y lo más importante es que quienes tuvimos la oportunidad de ser parte de esas luchas, es que no se nos olvide, porque en esa ocasión yo decía que quienes estaban haciendo la solicitud eran los nietos del 68. Ya las generaciones de esas épocas han ido pasando, pero no la preocupación por saber la verdad, y quiero reiterar en esta ocasión que nos pronunciamos por ese sentido. Lo que queremos, más que homenajes y reconocimientos, es ir al meollo. ¿Qué fue lo que pasó? Y queremos saber la verdad. Muchas gracias. La diputada Eréndira Sandoval. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias a la nueva mesa directiva. Los felicito, yo también. Estamos de plácemes en Morena por esta buena voluntad para caminar juntos. Y yo creo que fue muy correcto pedir un minuto de silencio por las vidas de mexicanos que se pierden. Pero también en este contexto estamos a 2 años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, donde también perdieron la vida 3 jóvenes activistas. Y esa mezcla de censura, represión y desaparición de tantas vidas se ha repetido
de forma dolorosa, en el caso de Tlahtaya, en el caso de Nochistlán, en el caso de tanta gente que ha sufrido en carne propia precisamente los excesos de una institución que debería estar para la justicia, para la democracia y para, como tenemos todos la voluntad aquí, trabajar en pro de México. Entonces, así como nosotros nos unimos a esta solicitud del diputado Gil Suart, nosotros les pedimos y le pedimos con respeto a usted, señor presidente, que nos acompañe en nuestro minuto de silencio por las muertes que empiezan desde hace mucho, pero que a 2 años de las 3 muertes de los estudiantes de Ayotzinapa y de los caídos en Tlahtaya y en Nochistlán, nos unamos con un minuto de silencio. Muchas gracias. Esta presidencia no tiene ninguna oposición al respecto. Les pedimos a todos ponerse de pie y guardar un minuto de silencio. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Ángel Velázquez. Y luego tú. Declina el diputado Ismael Figueroa. Bueno, antes que nada agradezco la oportunidad, felicito a la mesa y hago un llamado y también y reconocer a toda la clase trabajadora de esta ciudad, todas las madres, los padres que desde las 5 de la mañana están trabajando, para preparar a los niños a la escuela, todos los compañeros, amigos que vienen en el metro, en los transportes públicos, que por ejemplo hoy aquí en el Constituyente está trabajando la seguridad, los compañeros que están afuera con las vallas, en fin, todos los trabajadores de esta gran ciudad, servicio de limpia, juzgados, que es la gran oportunidad para que se reconozca su trabajo, se reconozca ya de una vez por todas el derecho al trabajo y el derecho a las condiciones y a la seguridad, sobre todo la seguridad social. Toda la gente que trabaja en el comercio informal, es ahora cuando podemos hacer esto realidad. Es una ciudad que vive, es una ciudad de más de 8 millones que votan, es una ciudad de jóvenes, pero también es una ciudad de adultos mayores y de niños. Yo como independiente no creo en los partidos, pero sí creo en la palabra de un hombre. Cuando el presidente que hoy está en la Asamblea Constituyente fue jefe de gobierno, fue el único que a los bomberos nos firmó nuestro contrato colectivo de trabajo, siendo que el anterior, en el 2003, cuando estaba López Obrador, no quiso firmar nuestro contrato colectivo de trabajo. Reconozco el trabajo de la gente y hoy es cuando podemos hacer las cosas. Yo quiero decirle a todos los policías, a todos los bomberos, a toda la gente que está en seguridad, la Asamblea, en el Senado, toda la gente que está en seguridad, gracias por todo su trabajo, gracias por poner las hojas en la curul, gracias por siempre abrirnos la puerta y gracias por todo este trabajo. A todas las fracciones y a todos los grupos parlamentarios los llamo para que sean sensibles a la demanda social de todas y todos los trabajadores. Muchas gracias y compañeros que están en seguridad, no están solos. Yo sé que un policía que gana 3,500 o 3,000 pesos a la quincena, en especial la posibilidad auxiliar, no puede seguir así. Una ciudad segura es aquella que su gente que encarna la seguridad está bien pagada, bien entrenada y bien descansada. Muchas gracias y es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Figueroa.
Tiene uso de la palabra el diputado Jaime Cárdenas. Sí, presidente, para hacer solamente algunas puntualizaciones. Nosotros, como se ha dicho aquí, lamentamos la muerte de los integrantes de las Fuerzas Armadas, como también lamentamos las muertes de los compañeros y compañeras que han sido víctimas de la represión del Estado y de las propias Fuerzas Armadas. También, como ya se señaló aquí y lo dijimos, el derecho a la vida es un derecho fundamental que todos valoramos y estimamos como un elemento axial del sistema constitucional mexicano. Solamente decir que cuando el diputado Gil habla de los presuntos responsables y dice que unos integrantes de las Fuerzas Armadas murieron a manos del crimen organizado, creo que se está haciendo ya un juzgamiento que es improcedente, porque en este país pues está reconocida la presunción de inocencia en el artículo 20 constitucional, como él bien lo sabe y lo sabemos todos nosotros. Y también insistir, presidente, en que aquí ha habido en los últimos gobiernos, en los últimos 2 sexenios, una política de seguridad equivocada, en donde se ha encomendado a unas instituciones, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de la Marina, tareas que no les corresponden en materia de seguridad pública. Nuestra Constitución es clarísima en ese sentido, en el artículo 21, en el 129 constitucional, cuando determinan que la tarea de la seguridad pública corresponde a las autoridades civiles y no a las Fuerzas Armadas. Entonces, concluyo, presidente, para decir que nosotros, en nuestro grupo parlamentario, como seguramente en otros grupos parlamentarios también, lo que queremos es que en la Ciudad de México vivamos en una sociedad de libertades, en donde las Fuerzas Armadas no tengan competencia alguna en las tareas de seguridad pública y desde luego en donde todos los muertos, tanto de las Fuerzas Armadas como de la sociedad, sean reconocidos como una pérdida en la vida comunitaria y en la vida social de esta gran entidad de la República Mexicana. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la diputada Berta Luján y finalmente la diputada Clara Brugada. No quiero alargar más esta sesión, pero la intervención del diputado Ismael me parece que sí nos debe llevar a hacer esta aclaración. El licenciado Alejandro Encinas formó parte del gobierno que durante del 2000 al 2006 estuvo al frente de la administración de esta ciudad. No se trata de 2 gobiernos distintos, se trata de que el licenciado López Obrador se fue a cubrir otra función y que fue suplido por el entonces secretario de Gobierno, que era el licenciado Alejandro Encinas. Entonces, si el licenciado Alejandro Encinas firmó el contrato colectivo con los bomberos de esta ciudad, esto forma parte de la misma política en pro de los trabajadores que estuvo presente en toda la administración, que inició el licenciado López Obrador y terminó el licenciado Alejandro Encinas. Gracias. Muchas gracias, diputada Luján. Finalmente, el uso de la palabra la constituyente Clara Brugada. Para alusiones personales, posteriormente y después, terminando la intervención de la diputada Clara Brugada, con mucho gusto. Sí, buenas tardes a todas y todos. Yo quiero hablar como primera vicepresidenta de esta mesa directiva, decirles que efectivamente nuestro grupo parlamentario decidió participar
y en este acuerdo para conformar la mesa directiva, porque consideramos que no vamos a dejar un solo espacio que la ciudadanía nos otorgó. Muy bien. Que Morena no se va a aislar, que va a ser parte de la construcción, al igual que todos ustedes, para tener una constitución que pueda regir la vida pública de los habitantes de esta ciudad. Y sí, tenemos que decirlo con mucha claridad. Estar el día de hoy en esta Asamblea Constituyente es producto de una lucha muy grande, histórica en esta ciudad. Y esto hay que valorarlo muy bien, porque la gente espera que esta Asamblea Constituyente pueda otorgar un producto que avance no solo en los derechos, no solo en un catálogo de derechos. La gente quiere una constitución que pueda luchar, ejercer, defender, vivir diariamente. Y esa es la tarea a la que estamos hoy llamados. Y tenemos también que reconocer que no estamos de acuerdo cómo se hizo o los resultados de una reforma política que nos trajo a esto. Pudo haber sido de manera libertaria, respetando la soberanía de los capitalinos. Ese es el problema principal y por eso Morena ha estado y lo seguirá haciendo en todo momento, resaltando de que no haya más violación a la soberanía de los habitantes de esta ciudad. Creo que tenemos que reconocer que podemos lograr muchas cosas. Me gusta cómo iniciamos el día de hoy, dando libertad a que hubiera participación de los diputados y diputadas. Se hizo un reglamento que tenemos que reconocer que es innovador en muchos de sus aspectos. Y creo que lo más importante es la voluntad de los partidos políticos de venir a construir grandes acuerdos que merece la ciudadanía. Representamos a esta ciudadanía de este lugar en el que vivimos. Y hay un gran problema de injusticia, hay un gran problema de marginación, hay graves problemas en esta ciudad que esta Constitución tendría la obligación de otorgar derechos para que las cosas cambien y para que no queden discursos bellos, pero que en la práctica y en la Constitución no se reflejen. Estamos aquí como producto de esas grandes luchas de los ciudadanos y nosotros hacemos un llamado a los que no fueron electos, ¿verdad?, para que efectivamente tienen hoy su razón, su derecho de estar acá, pero tienen que ayudar a que esta Constitución pueda salir con beneficio para la ciudadanía. Cada diputado y cada fracción parlamentaria tendrá su lugar al final de esta Asamblea Constituyente. A cada quien se le dejará su lugar y estaremos viendo de qué lado está cada quien. Nosotros hoy contribuimos mucho, después de una gran discusión interna en que teníamos que ir en esta mesa directiva de manera conjunta, en consenso, y eso no implica ceder en las luchas que hemos estado expresando. Vamos a seguir diciendo lo que dijo el diputado Bernardo Batis: aquí sobran 40 y nos faltan 43. Compañeras y compañeros, yo quiero decirles, los hechos en esta ciudad no se tienen que burlar de los derechos. Y para eso es nuestro gran trabajo aquí. Y el papel que jugamos hoy es para representar pluralmente a toda esta Asamblea Constituyente y vamos a trabajar. Yo hago la invitación. Sabemos que representamos fuerzas distintas, pero también sabemos que nos podemos poner de acuerdo y bien para avanzar
en los derechos de los capitalinos. Gracias. Por alusiones personales, el diputado Figueroa. Y después el diputado Juan Ayala. Y sí, disculpo. Año 2003, estando en funciones como jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, los bomberos de esta ciudad vivimos la huelga por 10 días, nos pararon salarios, pero fue una huelga activa. Me complace decir a este pleno y a toda la Ciudad de México que los bomberos siempre hemos trabajado y esa vez no fue la excepción. Trabajamos todos los servicios y nos pararon los salarios. Y a 10 días, estando en la jefatura de gobierno Andrés Manuel, nos declararon inexistente la huelga. Cuando él se va a competir para la presidencia, es cuando entra el jefe de gobierno Encinas y es cuando nos firma nuestro contrato colectivo de trabajo, que ha mejorado de forma sustancial la economía de los trabajadores bomberos. De 5,000 pesos, hoy ganan cerca de 20,000 pesos en los sueldos más bajos. Eso es trabajo, eso es un hecho y es una realidad. Diputada Berta Luján, con todo respeto, le digo que está todo esto documentado y que se informe. Y una vez más, le vuelvo a solicitar al grupo de Morena que no mencione a los 43 cuando diga que sobran 40. Entonces yo le diría, con todo respeto, que sobran 22 y que si no le gusta, pues entonces no son 40, son 41, yo me uno. Muchas gracias. El constituyente Juan Ayala, por favor, y cerramos con el constituyente Enrique Jackson. ¿Pediste la palabra? Está bien. Estamos en el primer día. Vámonos bien. Vamos, no hay problema. Por favor, sonido ahí en el escaño de... Ahí está ya. Ok, muchas gracias. Me uno a la felicitación de parte de todos los grupos parlamentarios, a la mesa directiva. Creo que es un buen inicio. Pero sí de hacer una aclaración en el término de los trabajadores. Se menciona a todos los grupos, a todas las organizaciones sociales, y los trabajadores hemos quedado muy al margen de muchos aspectos. Y nada más aclarar, los trabajadores de la ciudad no nada más son los bomberos, son 5 millones, asalariados y no asalariados. Aquí somos todos trabajadores y todos aportamos a la economía de la ciudad. Pero hacer una aclaración 2000-2006 son dos políticas diferentes, completamente diferentes. Los trabajadores de la ciudad, 184,000 hoy, sufrimos la cercena del 85% de las prestaciones, de los derechos adquiridos por quien administraba en ese periodo. Y hay que denunciarlo, hay que decirlo claro, enemigo de los trabajadores. Hay que decirlo y decirlo con todas las letras. Muchos de los que están aquí eran funcionarios en turno en esa administración y saben que perfectamente los trabajadores sufrimos la merma del 85% de las prestaciones que la ley les consagra y que es su derecho. Mas, sin embargo, no importó. Se persiguió a la dirigencia, estuvo a punto de perder incluso el liderazgo sindical, fue expuesto el dirigente de una manera cobarde y en ese sentido, no importando incluso su fuero, fue destituido. Entonces, yo creo que son dos políticas y debo reconocer en el hoy diputado presidente de esta honorable asamblea, que era jefe de gobierno y se empezó a recomponer el posicionamiento de los trabajadores con el gobierno de la ciudad. No se olviden, señores diputados, a la ciudadanía, que los trabajadores de la ciudad no nada más hablamos de los bomberos, y si hablamos de la basura, y si hablamos del agua, y si hablamos de reclusorios, y si hablamos de finanzas, y si hablamos de las delegaciones, están representados aquí. Y por eso, como dice nuestra diputada Clara Brugada, claro, los trabajadores también vamos a dar la lucha, Clara. Usted fue jefa de delegación en Iztapalapa y también atacó a los trabajadores allá en Iztapalapa. Entonces, creo que ahí tenemos también deudas pendientes con la clase trabajadora. Pero insisto, no estamos hablando nada más de los trabajadores de la ciudad, estamos hablando de 5 millones de trabajadores en esta ciudad que dan riqueza, que dan posibilidades, dan viabilidad a todos los trabajadores.
hay que hacer justicia. Hay que hablar de un salario mínimo, pero no el que declara el gobierno federal ni la CONASAMI. Hablemos de un salario que permita a la ciudad producir más riqueza, activar su mercado interno y darle salida digna y darle empleo a cada mexicano. Acabemos con la pobreza, dándole empleo a cada mexicano que lo requiera y démosle también la educación que necesita. Creo que esa es la parte fundamental. Y concluyo. Mi reconocimiento, presidente, porque usted cuando fue jefe de gobierno, sustituyendo a alguien que no hizo bien las cosas, usted hizo lo mejor por la ciudad. Muchas gracias. Sí, te apunto. Sí. Vamos a tratar de cerrar ya esta discusión. Yo les solicitaría, a todos les voy a dar uso de palabra, por supuesto, al diputado Bernardo Batis y a la diputada Berta Luján por el tema puntual, para que ya finalmente Enrique Jackson y Jesús Ramírez terminen la discusión. Me pidió primero la diputada por alusiones Berta Luján y después por el diputado alusión, Bernardo Batis. No vamos a subir a la tribuna a responder provocaciones que evidentemente tienen un fondo político muy claro, hechas por pseudo dirigentes sindicales que lo que han hecho en la práctica es vender los derechos de sus agremiados. Yo no sé qué cara tienen las dos personas que me antecedieron en la palabra para calificar un gobierno que fue el único hasta ahora que planteó una política salarial de incremento del 2% por encima del aumento a los salarios mínimos durante todo un sexenio. Creo que corresponde al licenciado Encinas en su momento, y si así lo considera conveniente, aclarar si su gobierno fue un gobierno de continuidad de una administración que puso en la palestra a esta ciudad y al gobierno de esta ciudad como uno de los más liberales, de los más sociales, de los que realmente construyó una administración cercana a la gente y sobre todo cercana a los trabajadores. Yo los invitaría a los dos a hacer un análisis objetivo sobre los resultados que tuvo la administración del licenciado López Obrador, de la que orgullosamente formamos parte. No solamente la que habla, sino varios de los compañeros y compañeras que están aquí. Iniciamos un gobierno que lo primero que hizo fue instaurar la paridad de género en el gabinete de gobierno. No solamente eso, incorporar a dirigentes sociales como la que habla, para formar parte de este gabinete sin que fuéramos parte de ningún partido político, ni del PRD, ni de ningún otro. Entonces, yo llamaría a que tengan seriedad. Con mentiras y con provocaciones no vamos a construir una buena constitución, y los llamaría a que trabajáramos en conjunto en el capítulo laboral que va a formar parte de esta Constitución y que va a tener que ver con los derechos de los trabajadores, empezando por el derecho a la democracia sindical, por el derecho a la independencia sindical y sobre todo por el derecho a tener una contratación colectiva que supere los acuerdos que se han tenido con las últimas, pues no diré administraciones, dirigencias de los sindicatos que forman parte de la administración del gobierno de esta Ciudad de México. A eso lo llamo, ahí nos vamos a encontrar. Yo tengo una experiencia de más de 30 años en el movimiento sindical independiente y democrático, y estoy en contra del corporativismo sindical que ustedes representan. Bueno, los llamo a hacer precisamente un examen de conciencia y a trabajar para liberar a los trabajadores de esta
esclavitud. Y llamaría también al grupo del PRD que estuvo en su momento con una propuesta de reforma laboral a la altura de los trabajadores, a que retome esta propuesta, que retome este proyecto y que nos ayuden a acabar con las lacras del sindicalismo que algunos de sus representantes están aquí evidenciando. Muchas gracias. Diputado Bernardo Batis, por favor. Declino y me uno a lo que ya dijo la diputada Luján con tanta propiedad y valentía. Y también a la invitación que hace al señor presidente para que conteste las diversas alusiones personales que se han hecho aquí. Como siempre daré mi punto de vista. Por supuesto, tiene la diputada Clara Brugada por alusiones también. Luego sigue Jesús Ramírez. Cerramos con Enrique Jackson y daré, por supuesto, mi punto de vista. Bueno, creo que se le olvida al diputado que efectivamente las delegaciones no tienen política laboral como sus atribuciones y que más bien le toca a los sindicatos dar la lucha por mejorar las condiciones de vida de su sector. Y ya queremos, en la discusión que haya sobre alcaldías, ¿de qué lado vamos a estar? Si exigiendo, luchando, construyendo, aportando para que en la Constitución las delegaciones tengan autonomía para tener una política laboral y respeto a los derechos laborales. Entonces, no podemos venir aquí a hablar y decir cosas que realmente no tengan sustento. O sea, si vamos a empezar a construir una Constitución, empecemos con la verdad, con la honestidad y no con mentiras ni con difamaciones, porque muchos quedarían muy mal. Gracias. Diputado Ramírez. Sonido, por favor, en aquel escaño. Bueno, agradezco la voluntad de diálogo y democrático de la mesa directiva de permitir un diálogo respetuoso entre los distintos constituyentes. Yo quería solamente aclarar que nosotros, como luchadores sociales, como representantes de un movimiento, reconocemos, por supuesto, a todos los servidores públicos que en el cumplimiento de su deber, pues han perdido la vida. No solo policías y militares, también hay servidores públicos que, enfrentando emergencias, han perdido la vida. Nosotros reconocemos eso, pero también reconocemos y lo denunciamos cuando los servidores públicos desvían su deber y se dedican a realizar prácticas contrarias a los derechos humanos y a las libertades democráticas. Este es el caso que señalamos cuando se desea el uso de la fuerza pública para reprimir movimientos sociales. En esta ciudad, en los últimos años, hemos visto a la policía en las calles para enfrentar protestas sociales. Nosotros en esta Constitución vamos a proponer que no ocurra el uso de la fuerza pública y por eso estamos señalando, porque la memoria también nos permite reconocer que esta historia está en esta ciudad. Por eso quisiera solamente señalar que cuando nosotros mencionamos a las víctimas, creo, y por eso no pedí un minuto de silencio por el 1 millón de víctimas de una guerra absurda que se hace en este país, que hay miles de desaparecidos, porque por respeto también a la sesión, pero sí queremos señalar y que quede constancia, nosotros estamos en contra de una visión de una guerra que está causando un baño de sangre en nuestro país y no queremos que ocurra en nuestra ciudad. Por eso tenemos que decirlo claro y en voz abierta. También queremos señalar que los servidores públicos o representantes sociales o sindicales que incumplen el deber de representar a sus agremiados y que se incluso llegar al extremo de comprar votos o presionar para conseguir firmas y ser diputados independientes o para comprar votos en las elecciones, pues también son prácticas indebidas que deben ser sancionadas por esta Constitución. Y lo más importante, necesitamos acabar con la impunidad. Esa es la piedra de toque de este sistema. Mientras cualquier político, cualquier empresario, cualquier persona
no sea sancionada por la ley, seguirán ocurriendo no solo crímenes de lesa humanidad, sino también violaciones a los derechos de las personas. Es por eso que señalamos esto sin ofender a nadie, sino haciendo uso de un derecho que es el derecho a la memoria. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado constituyente Enrique Jackson. Señor presidente, muchas gracias. Yo coincido con compañeras y compañeros que pronuncian y han dicho que venimos aquí a una tarea muy honrosa para todos, que es construir las bases y trazar la ruta de una ciudad, la ciudad del futuro, para que sea para todos los capitalinos y para todos los mexicanos. Pero se han dicho aquí cosas que no se pueden quedar solamente en el diario de los debates como si no hubiera respuesta. Déjenme hacer, por favor, 2 precisiones. En mi tierra, en Sinaloa, hace escasos días, 5 soldados del ejército mexicano fueron brutalmente asesinados. Eso es un crimen. Los que lo cometieron se llaman y se les conoce como criminales. Y aquí hay un intento que me parece que es mezquino en todos sentidos, de tratar de desviar el tema alegando una serie de situaciones para equiparar unas con otras. Aquí no hay manera de equiparar la vida de unos con la de otros. Fueron asesinados, los honramos con 1 minuto, allá ellos su mezquindad, que no se los otorgaron a quienes se lo merecen, por su entrega, por su lealtad y por defender a los mexicanos. Un segundo punto que quiero precisar. Me llama la atención, para bien, que nuestra diputada constituyente vicepresidenta, Clara Brugada, haya evolucionado en su visión democrática en tan pocos y cortos años. Aquí todos, ahora sí que todos, y millones más, recordamos la anécdota grotesca, arbitraria, autoritaria, desvergonzada, de que en un mitin, en vísperas de elegir a los candidatos a delegado de Iztapalapa, el jefe político de ella le hizo jurar públicamente, antes de la elección, al candidato conocido hoy como Juanito, y así pasará para siempre como una lápida en la historia antidemocrática de ella y de ellos, le hizo jurar que iba a pedir licencia y a renunciar a su cargo para que lo ocupara justamente quien hoy viene a decirnos aquí que hay que respetar la voluntad de los electores, que no hay que violar la ley, que hay que darle su lugar al voto popular y a la democracia. Enhorabuena por esa evolución democrática. Es todo, señor presidente. Por alusiones personales tiene la palabra la diputada Brugada y finalmente concluimos con la oradora número 31, la diputada Aida Arregui. Bueno, pues está muy bien que en esta reunión pueda salir este tema, así me va a permitir aclarar muy bien qué fue lo que pasó en Iztapalapa en el 2009. Y discúlpenme, porque si escuchamos la versión de Enrique Jackson, diputado designado en esta Asamblea Constituyente, no creo que tenga la autoridad moral de venirnos a hablar aquí de democracia, de involución en el pensamiento democrático y demás. Yo le quiero decir que precisamente para respetar la voluntad popular de Iztapalapa, que sufrió un atropello por el Tribunal Federal Electoral y que de esa manera cancelaron ilegítimamente la candidatura que tenía la mayor preferencia electoral en Iztapalapa, fue que respetando la ley, porque casualmente ya había pasado los tiempos en que se podía hacer algún otro registro, ya no se podía hacer nada más que una opción alternativa, respetando la ley,
Así que aquí nadie puede venir, como usted, a decir que no se respetó la ley. Respetando la ley, se decidió una estrategia que respetara la voluntad popular, que en ese momento era y se demostró en los hechos, porque si eso no hubiera sido así, no hubiéramos ganado con esta estrategia. Discúlpenme, ¿sí? Aquí no se impuso ninguna voluntad, se respetó la voluntad ciudadana. Que el PRI y otros partidos hayan querido tomar como un mal ejemplo esto y decir que es un ejemplo grotesco de un asunto que tiene que ver con falta de respetar la democracia, es mentira. La voluntad popular se respetó en el 2009 y las urnas y la votación votó por la estrategia que habíamos decidido. Yo nada más le quiero decir que en ese momento yo tenía el 68% de preferencia electoral y el compañero que en ese momento aceptó de manera voluntaria, a nadie impusieron, y hubo miles y miles de ciudadanos que aceptaron la estrategia, decidió aceptar, tenía el 3% de preferencia electoral. ¿Cuál fue el cambio? ¿De qué manera la población decidió votar por esta estrategia? Por respetar la voluntad popular. Entonces yo aquí le vengo a decir con mucho orgullo que a pesar de la estrategia del Tribunal Federal Electoral, se respetó la voluntad de Iztapalapa. Y con mucho orgullo vengo a decir que jugamos el mejor papel para gobernar Iztapalapa en esa etapa y que la estrategia, respetando a la ley, funcionó. Gracias. Finalmente tiene la palabra la diputada Arregui y posteriormente hay una moción que nos está solicitando una vez que termine. Buenas tardes, compañeros, y bueno, yo quiero ser breve, sin embargo, hoy que la posición que hemos adquirido por consenso, y me siento muy honrada, y creo al escucharlos a todos, que a partir de hoy yo voy a solicitarles y a pedirles humildemente que aquí nos estén sacando los trapitos al sol. Yo creo que es un momento histórico para nuestra ciudad y desde mi postura como un partido nuevo, creo y estoy convencida de los principios y valores y que aquí no venimos para ver quién tuvo la razón en sus gobiernos pasados. Hoy yo les pido y a través de la posición que yo tengo voy a hacer mi mejor parte para que todos y todas las que estamos aquí se oiga la voz. Sin embargo, yo creo que aquí debemos de olvidar el protagonismo de qué partido somos, porque los ciudadanos que están allá afuera están esperando un cambio para nuestra ciudad y ellos han confiado por lo como haya sido y como digan, ya estamos aquí 100 constituyentes que debemos unirnos en una voz. Yo soy una luchadora social de más de 30 años. Y mi trabajo ha sido allá en las calles, puerta por puerta, familia por familia, y a través también de mi fundación y hoy a través de mi partido que me da y me otorga también ese derecho a través de los ciudadanos. Yo sí pido y agradezco estar aquí, ¿verdad? Y Clarita y todos los que ahora estamos, que olvidemos nuestras diferencias y empecemos por elaborar aquella, y ya se dará en las comisiones, ahí ya veremos qué vamos a hacer en todo que nos une una causa, las familias de México, las familias de nuestra ciudad, y que hagamos un alto y vengamos aquí con la mejor disposición para unirnos en el camino, y yo creo y estoy convencida que en el camino nuestras opiniones serán escuchadas y queden plasmadas en esa primera constitución de la cual ustedes y yo nos sentimos muy orgullosos de representarlo y que con dignidad vayamos a escribir esta constitución. Así que gracias y de mi parte haremos nuestro mejor esfuerzo, trabajaremos como mujeres, que es lo que nos une, y con los dos varones que están aquí. Nos sentimos muy honrados, gracias a la mesa y a todos los que nos han antecedido para poder hoy escribir la historia de México. Gracias. El diputado Ricky Jackson para alusiones personales. Señor presidente, solamente para reiterar lo que dije al principio. Estamos aquí, y lo confirmo, lo ratifico, para construir acuerdos y llegar a lo que es una legítima aspiración de los capitalinos,
y de los mexicanos, que es una nueva constitución para una nueva ruta para la ciudad y para vivir en armonía y en paz. Pero hoy hubo posibilidad de poder puntualizar algunas cosas que serán motivo de debate, por supuesto. Me voy a dedicar cada vez que sea posible a aportar para lograr una mejor constitución, para superar diferencias y para llegar a acuerdos en bien de la ciudad. Pero no puedo aceptar que alguien venga a la tribuna y con toda desfachatez diga que se siente orgullosa y que se respetó la ley cuando una boleta que cruzaron los de Iztapalapa tenía un nombre y se puso a gobernar a otra persona, que por cierto casualmente hace unos pocos meses fue rechazada por los propios electores a los que gobernó ilegítimamente. ¿Cuánto, señor presidente? La diputada Dolores Padierna. Agradezco que me dé la palabra, señor presidente. Es para hacer un exhorto a la Asamblea Constituyente, decirles que estamos aquí todos con un objetivo muy grande. Estamos ante un reto que pudiera denominarse histórico, que tal vez haya historias, tal vez haya antecedentes que no pueden estar por encima para lo que fuimos nombrados y electos en esta sesión. Quisiera hacer un exhorto a tener altísima responsabilidad con la ciudadanía y con el honroso cargo que todos tenemos. Y llamaría, presidente, de así determinarlo ustedes, que dé por terminada esta sesión. Todavía tenemos que resolver un par de cosas. A ver, la última referencia y pasamos a adoptar resoluciones. Déjame cerrarlo. A ver, Asamblea, creo que tenemos que terminar bien esta reunión, pero yo la verdad le pido a los diputados, ¿qué queremos sacar de esta reunión? Él dice que se violentó la ley. Yo les quiero decir que la boleta en el 2009, miren, no, pues entonces ¿para qué lo sacan? Yo coincido, ya pasó. Nada más le digo lo siguiente, la boleta en el 2009, fíjese usted, que venía mi nombre. Venía mi nombre porque el Tribunal Federal Electoral dejó mi nombre allí, ni siquiera hizo el cambio a quien había impuesto el Tribunal Federal Electoral. Se cometió una injusticia tremenda, secuestraron mi nombre en la papeleta electoral. Entonces usted se ve que no conoció del asunto y por eso viene aquí a decir otra cosa. Diputados y diputadas, constituyentes, creo que es el momento de empezar a construir. Aquí yo no vine a violentar nada, ni siquiera a faltar el respeto a nadie, pero no se vale que empezamos y después no querramos escuchar. Yo y toda mi fracción parlamentaria venimos a construir, pero no vamos a dejar pasar nada, disculpen, no vamos a dejar pasar ninguna mentira, ninguna difamación y ninguna denostación. Entonces estoy aquí para aclarar y con mucho gusto me siento con usted y con toda su fracción parlamentaria para explicar realmente qué pasó en ese momento. Y estamos aquí para construir bien esta Asamblea Constituyente. Como parte de la mesa directiva, vamos a escuchar, a mirar todas las visiones para construir una ciudad que merece la gente. Y vamos a lograrlo. Yo estoy segura. Pero entonces vayámonos respetando. Creo que ese es el primer punto para una buena asamblea y un buen camino de esta Constitución. Respetémonos. Y aquí Morena jamás ha faltado el respeto a nadie. Decimos lo que opinamos, pero no faltamos el respeto. Y lo podemos demostrar. Yo hago el llamado de respeto y hago un llamado para continuar estos trabajos para construir. Gracias. Bien, esta mesa directiva da por concluido este debate, no sin antes señalar dos cuestiones. La primera, vamos a ser intransigentes
en el cumplimiento de dos obligaciones nuestras. La primera, la de alcanzar el respeto mutuo en la relación entre todas y todos los diputados constituyentes. Y la segunda, en el cumplimiento estricto del reglamento que nos hemos dado para regular nuestro debate. Hoy hemos tenido una sesión que partió de un hecho político muy importante, el de haber integrado una mesa directiva prácticamente por consenso, con una votación muy por encima de la votación calificada requerida y que habla de la buena voluntad y de las condiciones que existen para construir una constitución política a la altura de los habitantes de la Ciudad de México. Lamentablemente se desvió inevitablemente a la discusión de los temas y diferendos políticos que no estarán, lo anticipo, ya en el debate de la propia Asamblea Constituyente en el momento en que estemos debatiendo los dictámenes de las comisiones que vayan emitiendo. Partiendo de tener claro, como se dijo con toda precisión en la sesión del miércoles pasado, que la competencia exclusiva de esta Asamblea Constituyente, su materia de trabajo, ya hablando en términos sindicales, es estrictamente la formulación de la Constitución política de la ciudad. ¿Va a haber debate político? Por supuesto, eso no me asusta. En eso nos hemos formado la inmensa mayoría de los que estamos aquí. Vamos a discutir el tema laboral, efectivamente, en los contenidos de la Constitución. Y tendré una participación activa, pues porque yo me formé en el movimiento sindical, ni modo. Desde el trabajo sindical en el Estado de México, posteriormente el sindicalismo universitario, fui el primer representante de los trabajadores universitarios en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en la 14 bis. Soy un sindicalista convencido. Y sí, hay que reconocer que la política laboral en la Ciudad de México desde el 97 se planteó fundamentalmente dos objetivos: la recuperación en términos reales del salario de los trabajadores de la ciudad, por eso los incrementos 2 puntos porcentuales por encima de la inflación, y coadyuvar, agranzar los procesos de autonomía, independencia y democracia sindical. Sí hubo algunas prestaciones que se eliminaron, pero no por violación al contrato, sino por un acuerdo de entregar en efectivo el recurso correspondiente a estas prestaciones directamente a los trabajadores en un acuerdo sindical. Y sí me tocó la época no solamente otorgar el registro a bomberos, yo entregué el registro por lo menos a nuevos sindicatos en la ciudad, desde el Instituto el Instituto de Vivienda de la ciudad, hasta en el metro, donde hoy en el metro tenemos 4 sindicatos. Uno tiene la titularidad, que es parte del debate de la lucha laboral y no lo vamos a dejar a un lado. Yo me felicito de esta catarsis y de este debate para que nos ayude a encauzar nuestra discusión. Asumiremos y nos vayamos a los temas sustantivos. Asumiremos en la mesa directiva los temas respecto a la presencia de la fuerza pública, del estacionamiento, el portal de entrada del constituyente, el incorporar en la agenda el posicionamiento de los partidos, el abrir en este portal la parte interactiva, etcétera. Pero tenemos que resolver solamente 2 propuestas. Una que es, que nos reunamos mañana prácticamente es imposible, pero está la propuesta de la diputada Elvira Daniel de que la reunión del plenario sea el lunes, y está la plenaria que se acordó con la Junta Directiva y la comisión de consulta para que la sesión fuese el jueves, ambas a las 11 de la mañana. Yo someteré a consulta de este pleno si convocamos para el lunes a las 11 horas o para el miércoles, que sea una decisión
Esto lo vamos a someter a consideración. Quienes estén de acuerdo en que nuestra próxima sesión sea el próximo lunes a las 11 horas, favor de manifestarlo. Quienes estén de acuerdo en que sea la sesión el próximo miércoles a las 11 horas, favor de levantar la mano. Yo le pediría a la primera secretaria, nuestra compañera Margarita Saldaña, haga por favor el recuento de la votación. Le pedimos a los diputados y diputadas que estén de acuerdo en que la sesión se realice el próximo lunes a las 11 de la mañana, se sirvan levantar la mano. No, pero vamos a hacerla por única ocasión, porque no tiene facultad la mesa. La mesa no tomó el acuerdo. 17 votos a favor. Creo que por descontado se da que quienes estén de acuerdo en que la sesión se realice el próximo miércoles a las 11 de la mañana, sírvanse levantar la mano. Muy bien. Evidente mayoría, señor presidente. Se cita la próxima sesión del Pleno de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México el próximo día miércoles a las 10 horas. Y se le solicita a la mesa directiva sostengamos nuestra primera reunión. Se levanta la sesión. Queda integrada la mesa directiva de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Presidirá los trabajos de la Asamblea hasta el próximo 31 de enero de 2017, fecha en la que se entregará la Carta Magna que regirá a la Ciudad de México. Muchas gracias por acompañarnos y lo invitamos a que siga con la programación de Capital 21.